¿Un hijo? No es mío, se burló. 3 años más tarde, el director ejecutivo millonario se sentó a cenar y la cocinera de la cocina era su ex, criando a la hija con sus ojos azules. La oficina olía levemente a cuero y madera pulida, el tipo de lugar diseñado para recordar a los visitantes la riqueza y el poder. Alexander Reed se sentó detrás de su enorme escritorio, con sus ojos azules fijos en la mujer que estaba frente a él. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente peinado. Su traje gris claro, sin una arruga, y su postura llevaba la confianza de un hombre que creía controlar cada habitación en la que entraba. Emma sostenía la foto del ultrasonido en sus manos temblorosas. Su cabello castaño caía hacia adelante mientras se esforzaba por mantener la respiración. Ella había ensayado este momento tantas veces. Lo había imaginado ablandándose. Lo había imaginado con sus brazos alrededor de ella. Lo había imaginado eligiéndolos. Con cautelosa esperanza, colocó la foto en el escritorio entre ellos. Por un breve momento, su mirada se dirigió hacia ella. Y algo indescifrable cruzó su rostro, pero desapareció casi al instante. Sus labios se curvaron en una sonrisa delgada y fría que nunca llegó a sus ojos. Se recostó en su silla, exudando un aire de desapego, y el silencio se alargó lo suficiente como para que el estómago de Emma se retorciera. Finalmente, habló. Su voz tranquila pero cortante, el tono de un hombre que entrega un veredicto de negocios en lugar de enfrentar la realidad de un niño. ¿Un niño? No es mío, dijo. Las palabras cayeron pesadamente en el espacio entre ellos. La garganta de Emma le quemó mientras intentaba responder, pero el nudo en su pecho le robó la voz. Ella lo miró con incredulidad, sus ojos marrones llenándose de lágrimas. «¿Cómo puedes decir eso?», susurró ella, su voz apenas audible. «Alexander, míralo. Este es tu hijo». Pero él sacudió lentamente la cabeza, como si su dolor fuera poco más que una molestia. Extendió la mano sobre el escritorio, tomó el ultrasonido y, sin dudarlo, lo rasgó limpiamente por la mitad. El sonido del papel rasgándose resonó en la tranquila oficina como una declaración cruel. Dejó caer los pedazos sobre el escritorio y se inclinó hacia adelante con una última mirada desdeñosa. «Tienes que dejar ir esto», dijo, su tono firme, casi impaciente. «No quiero esto y no permitiré que descarrile mi vida. Lo que sea que creas que estás aferrándote, olvídalo. Sigue adelante». Emma se tambaleó hacia atrás, como si la hubieran golpeado, sus manos temblando a sus costados. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y por un momento pensó que sus piernas podrían ceder. Buscó en su rostro cualquier rastro del hombre que una vez había amado, el hombre que creía capaz de compasión, pero todo lo que encontró fue un muro impenetrable de fría resolución. Su corazón se partió bajo el peso de su rechazo. Quiso gritarle, rogarle, sacudirlo hasta que entendiera, pero ningún sonido salió de sus labios. Se volvió hacia la puerta, cada paso inestable, su visión borrosa por las lágrimas que se negó a dejarle ver. Detrás de ella, Alexander permaneció en su escritorio, ya tirando de un archivo hacia él, su enfoque volviendo a los negocios, como si el momento no hubiera sido más que una interrupción en su día. El contraste era insoportable. Ella salió al pasillo, su cuerpo temblando, su mente tambaleándose ante la enormidad de lo que acababa de suceder. El ultrasonido había desaparecido,
destruido, pero la vida dentro de ella permanecía. Ahora estaba sola, y supo con una claridad dolorosa que su mundo acababa de dividirse para siempre. El apartamento era pequeño y oscuro, sus paredes lo suficientemente delgadas como para que los sonidos de los vecinos se filtraran a todas horas. Pero para Emma se había convertido tanto en un refugio como en una jaula. Se sentó en el borde de la estrecha cama, una mano descansando protectoramente sobre su estómago, la otra presionada contra su cara para contener los sollozos que amenazaban con escapar. El eco de las palabras de Alexander todavía resonaba en su mente, crueles y despectivas, como si la vida que crecía dentro de ella no fuera más que un inconveniente. Quiso borrar el recuerdo, pero cada aleteo dentro de su cuerpo le recordaba la verdad que él había intentado destruir. Llevaba a su hijo, y ninguna negación podía cambiar eso. Cada día era una batalla entre el miedo y la determinación. Los médicos habían confirmado lo que ella no esperaba, que era joven y sana, pero el embarazo ya era más complicado que la mayoría. Le advirtieron de los riesgos, el agotamiento, la tensión que pondría en su cuerpo. Le dijeron que necesitaba descanso y apoyo, pero el apoyo era algo que ya no tenía. Regresaba a casa de las citas con una carpeta de instrucciones y nadie con quien compartirlas. Ninguna mano que sostener cuando el peso de todo se volvía insoportable. Por la noche cocinaba comidas sencillas con lo que podía pagar, a menudo saltándose sus propias porciones para poder ahorrar más para los días en que sabía que no podría trabajar. Sus padres vivían en otro estado, pero la distancia no era la verdadera barrera entre ellos. Habían desaprobado sus elecciones mucho antes de que Alexander entrara en escena, y Emma no podía atreverse a enfrentar su juicio ahora. Admitir lo que había sucedido, explicar que el hombre en el que había confiado le había dado la espalda a ella y a su hijo por nacer, era una humillación que no estaba lista para soportar. Sus amigos también se habían alejado, ocupados con sus propias vidas, incapaces de entender el silencio con el que Emma se envolvía. La soledad era aguda y asfixiante, pero era mejor que la lástima. Aún así, hubo momentos que rompieron la pesadez. La primera vez que escuchó el pequeño latido del corazón durante una cita, se sentó en la sala de examen estéril, con lágrimas corriendo por sus mejillas, abrumada por el sonido. Era rápido y frágil, pero más fuerte de lo que había imaginado, un recordatorio de que no estaba realmente sola. Por la noche, cuando el miedo la oprimía más, se acostaba y susurraba al niño que crecía dentro de ella, promesas que no tenía idea de cómo cumplir. Prometió seguridad, amor y un futuro más brillante que el que enfrentaba ahora. Las palabras eran temblorosas, pero decirlas le daba fuerza. La semana se extendió a meses y su cuerpo comenzó a mostrar el peso de lo que llevaba. Sus tobillos se hinchaban después de largos turnos en la cocina. Su espalda le dolía por las horas pasadas de pie sobre estufas calientes, y el sueño a menudo la eludía mientras las preocupaciones del mañana llenaban su mente. Sin embargo, con cada patada, cada movimiento dentro de ella, sintió una chispa de resiliencia. Se dijo a sí misma que no importaba cuán cruel hubiera sido el rechazo de Alexander, no dejaría que su ausencia definiera la vida del niño. Soportaría todas las dificultades, sacrificaría toda comodidad y enfrentaría cada noche solitaria si eso significaba darle a su bebé la oportunidad de prosperar. El apartamento podría haber sido pequeño y el futuro incierto, pero dentro de ella había un propósito más fuerte que el miedo. Ya no vivía solo para ella. Llevaba una parte de su pasado y una esperanza frágil para su futuro,
y juró que nada, ni siquiera el hombre que los había abandonado, se lo quitaría. La noche del nacimiento llegó como una tormenta, repentina y arrastrando a Emma a su corriente antes de que tuviera tiempo de prepararse. La habitación del hospital estaba duramente iluminada. Su olor estéril se adhería a sus sentidos mientras las olas de dolor recorrían su cuerpo, cada una más fuerte que la anterior. El sudor le empapaba la frente, su cabello pegado a su cara, mientras se agarraba a las barandillas de la cama hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Las enfermeras se movían rápidamente a su alrededor, sus voces urgentes pero tranquilas, guiándola a través de cada contracción, con palabras que apenas podía procesar. Emma había sabido que esto sería difícil, pero nada podría haberla preparado para la fuerza pura de ello. La forma en que su cuerpo parecía romperse, mientras su mente se tambaleaba al borde del agotamiento y el pánico. Las horas pasaron como minutos y siglos a la vez. Gritó, lloró, oró y apretó los dientes hasta que finalmente, en medio del caos, lo escuchó. El primer llanto frágil de su hijo. El sonido atravesó la niebla del dolor, agudo y puro, y al instante su pecho se hinchó con una oleada de amor tan intenso que la mareó. El médico anunció que era una niña, y en ese momento el mundo de Emma cambió para siempre. Vio un atisbo de una cara pequeña y arrugada, un cuerpo tan increíblemente pequeño, pero tan innegablemente vivo, y supo que todo lo que había soportado la había llevado a este momento. Cuando la enfermera colocó al bebé contra su pecho, Emma sintió el peso de su hija por primera vez. La piel de la pequeña era cálida, sus movimientos inquietos pero delicados, su pequeña boca buscando instintivamente. Emma lloró abiertamente ahora, sus lágrimas cayendo sobre el suave cabello castaño del bebé, susurrando palabras rotas de gratitud y asombro. Miró a los ojos de la recién nacida, un tono de azul sorprendente que reflejaba el de Alexander tan perfectamente que le cortó la respiración. Por un instante pensó en él, en la crueldad de su negación, en el ultrasonido rasgado como si no tuviera sentido. Y sin embargo, aquí en sus brazos estaba la prueba viviente de lo que él había rechazado. El dolor de ese recuerdo persistió, pero no pudo eclipsar el amor feroz que florecía dentro de ella. Le puso a su hija el nombre de Lillian, pronunciando el nombre en voz alta, como si lo uniera al alma de la niña. Se sintió correcto, fuerte y elegante, un nombre que llevaba la esperanza de un futuro más brillante que las sombras que habían precedido su nacimiento. Mientras lo susurraba de nuevo, le prometió a su hija que nunca estaría sola, que lucharía contra cada dificultad para darle una vida llena de seguridad y amor. El agotamiento en su cuerpo era abrumador, sus músculos temblando por la prueba, pero sostener a Lillian le trajo una fuerza que no sabía que poseía. La habitación se calmó después del caos, los monitores sonando constantemente, las enfermeras retirándose para darle un momento de paz. Emma cerró los ojos brevemente, presionando su mejilla contra la cabeza de su hija, inhalando el olor de la nueva vida, crudo y puro. Por primera vez en meses, el miedo que la había atormentado pareció aflojar su agarre. Ya no se sentía abandonada, porque en sus brazos había alguien que le pertenecía por completo. Había llevado a esta niña a través de la soledad, la desesperación y el dolor, y ahora que estaba aquí, Emma supo que podía soportar cualquier cosa. El mundo exterior permanecía incierto, pero dentro de esta pequeña habitación de hospital,
Acunando a su hija recién nacida, sintió algo que no había sentido en años, una frágil e innegable sensación de esperanza. Los primeros años con Lillian se desarrollaron como una prueba implacable, cada día exigiendo más de Emma de lo que pensaba que podría dar. Su apartamento era estrecho y modesto, con la pintura despegándose de las paredes y una corriente de aire que se colaba por las ventanas en invierno, pero se convirtió en el centro del mundo de Emma. Se despertaba antes del amanecer para prepararse para su turno temprano en una cafetería local, vistiéndose rápida y silenciosamente para no despertar a su hija. Cuando llegaba a casa por la tarde, exhausta de las horas de pie, recogía a Lillian en sus brazos, presionando su mejilla contra el suave cabello de la niña e inhalando el leve y reconfortante aroma que le recordaba por qué seguía adelante. El dinero siempre era escaso, cada cheque de pago estirado hasta sus límites. Aprendió a vivir con la preocupación constante, a calcular cada gasto hasta la moneda más pequeña y a sacrificar sus propias necesidades por las de su hija. Hubo noches en las que Emma se saltaba la cena para que Lillian pudiera tener un plato lleno, ignorando su hambre con la mentira de que no tenía ganas de comer. A pesar de la fatiga que pesaba en su cuerpo, tomaba turnos extra siempre que era posible, regresando a casa después de la medianoche y obligándose a despertar solo unas horas más tarde. El sueño se convirtió en un lujo raro, pero cada vez que miraba a los ojos azules de Lillian, tan brillantes y confiados, Emma encontraba un depósito de fuerza que no sabía que tenía. La niña crecía rápidamente. Su cabello castaño se rizaba ligeramente en las puntas. Su risa llenaba el apartamento con una especie de luz que ni siquiera la pobreza podía atenuar. Tenía una naturaleza curiosa, siempre buscando el mundo a su alrededor, y Emma se maravillaba de cómo tanta inocencia podía sobrevivir en condiciones tan duras. Sin embargo, con cada hito, los primeros pasos, las primeras palabras, la primera vez que Lillian la llamó mamá, Emma sintió el dolor de lo que faltaba. No podía borrar el conocimiento de que Alexander había elegido la ausencia sobre la presencia, que había negado a esta niña antes de que siquiera tuviera la oportunidad de respirar. A veces sentía que su ira se elevaba como un fuego, caliente y consumidora, pero la enterraba profundamente para que su hija nunca viera su amargura. Para sobrellevarlo, Emma construyó rutinas que mantenían sus frágiles vidas estables. Las mañanas estaban llenas de desayunos rápidos de avena o tostadas, las tardes con viajes al parque donde Lillian podía correr libremente mientras Emma la observaba desde un banco desgastado. Por las noches, sin importar lo cansada que estuviera, Emma le leía a su hija cuentos antes de dormir, su voz suave y melódica, incluso cuando sus párpados amenazaban con cerrarse. A Lillian le encantaban los cuentos de hadas, especialmente los de princesas perdidas que eran encontradas de nuevo. Y aunque a veces Emma tenía que contener las lágrimas, contaba las historias como si también creyera en ellas. Hubo noches más oscuras en las que Lillian preguntaba por su padre. Las preguntas llegaban inocentemente, a menudo después de ver a otro niño con ambos padres en el parque o escuchar a una familia mencionada en un libro de cuentos. El pecho de Emma se contraía cada vez, la respuesta pesada en su lengua, pero nunca le dijo a su hija la verdad. En cambio, ofrecía vagas garantías, prometiendo que algún día entendería más. A solas en las horas tranquilas, Emma lloraba en silencio en su almohada, dividida entre la rabia por Alexander y el dolor por el vacío que había dejado en sus vidas. Aún así, a pesar de las luchas, había alegría en las pequeñas cosas.
la calidez de la mano de Lillian, que se agarraba a la suya mientras cruzaban la calle, la forma en que se reía cuando Emma la hacía girar en la sala de estar, la sonrisa de orgullo que le daba cuando dominaba una nueva palabra o habilidad. Estos momentos eran líneas de vida frágiles, prueba de que el amor podía crecer incluso en la adversidad. Emma sabía que el camino por delante no sería más fácil, pero también sabía que nunca abandonaría a su hija de la forma en que Alexander los había abandonado a ambos. En la risa de Lillian, en su mirada de ojos azules, encontró tanto el peso de su sacrificio como la razón por la que valía la pena soportarlo. El restaurante zumbaba con el sonido de copas chocando y conversaciones murmuradas, el aire pesado con los aromas de carne asada, ajo y hierbas frescas. Emma estaba en la cocina, su delantal ya manchado con harina y aceite, su cabello recogido debajo de un gorro de chef mientras trabajaba rápidamente en la estufa. El ritmo de sus manos se había convertido en una segunda naturaleza a lo largo de los años. La precisión de su cuchillo contra la tabla de cortar, la conciencia constante del tiempo y la temperatura. Sin embargo, detrás de sus movimientos practicados, su mente nunca estaba lejos de Lillian, que se sentaba tranquilamente en la esquina de la cocina con un pequeño libro para colorear, sus piernas balanceándose mientras tarareaba la melodía. Llevar a su hija al trabajo no era lo ideal, pero Emma no tenía a nadie que la cuidara esa noche, y el dueño del restaurante, viendo su desesperación, lo había permitido a regañadientes. En el comedor, la multitud se agitó cuando un hombre y una mujer entraron, atrayendo miradas curiosas. Alexander Reed se comportaba con la misma confianza que siempre había tenido. Su traje a medida le quedaba como una armadura, su cabello castaño peinado meticulosamente, sus ojos azules escaneando la habitación, como si todo en ella le perteneciera. A su lado caminaba Julia, su actual novia, una llamativa rubia de ojos azules helados que irradiaba la gracia pulida de alguien que prosperaba en el centro de atención. Se sentaron en una de las mejores mesas cerca de la ventana, donde se derramaban las luces de la ciudad, y un camarero se apresuró a atenderlos, ofreciendo listas de vinos con exagerada cortesía. Emma no los notó al principio, demasiado consumida por sus pedidos, pero cuando salió brevemente de la cocina para entregar un plato terminado a un camarero, sus ojos captaron un perfil familiar. Su respiración se detuvo en su pecho. Su cuerpo se congeló, como si el suelo debajo de ella hubiera desaparecido. Alexander se sentó a menos de 20 pies de distancia, inclinado ligeramente hacia Julia, con una sonrisa que parecía ensayada. Su voz llevando lo suficiente para que Emma escuchara la cadencia sin las palabras. El tiempo pareció doblarse sobre sí mismo, arrastrándola de regreso a esa oficina, al sonido del papel rasgándose, a la forma en que su fría mirada la había destrozado. Sus manos temblaron, y por un momento pensó que podría soltar el plato que sostenía. Se obligó a retirarse de nuevo a la cocina, presionándose contra el mostrador para apoyarse mientras su pecho se apretaba. Su corazón latía tan violentamente que temió que los demás pudieran oírlo. Miró a Lillian, que levantó la vista de su coloreado con curiosidad inocente, sus ojos azules tan llamativos contra su cabello castaño. La garganta de Emma se contrajo al darse cuenta de lo que Alexander vería si su mirada se desviaba en la dirección correcta. Quiso proteger a su hija, esconderla, pero era demasiado tarde. En el comedor, la risa de Alexander se detuvo cuando sus ojos se desviaron hacia la cocina. Su mirada se fijó en Emma, y el color se escurrió de su rostro.
Por un momento no se movió, su mano congelada en el tallo de su copa de vino. Su mundo cuidadosamente construido, resquebrajándose en los bordes. Julia notó su repentina quietud y siguió sus ojos. Su expresión se tensó cuando vio a Emma con su uniforme de chef. ¿La conoces?, preguntó Julia, la sospecha en su tono. Alexander no respondió. Su atención se desvió hacia la pequeña figura al lado de Emma. Lillian se había acercado a la puerta, agarrando su crayón, sus grandes ojos azules encontrándose con los de él al otro lado de la habitación. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. Se vio a sí mismo en su mirada, un espejo que no podía negar, y en ese instante, el recuerdo de sus palabras, «Niño, no es mío», le volvió con brutal claridad. Su pecho se apretó, la vergüenza y la incredulidad lo inundaron, ahogando el ruido del restaurante y la charla de su compañera. Julia estaba hablando de nuevo, aguda e impaciente, pero su voz se desvaneció en la nada. Todo lo que podía ver era a Emma, su rostro pálido pero resuelto, y a la pequeña niña cuya existencia destrozó la mentira a la que se había aferrado durante 3 largos años. Emma, sintiendo su mirada, tiró suavemente de Lillian hacia ella, su mano temblando mientras la apoyaba en el hombro de su hija. Se negó a apartar la mirada, aunque cada instinto le gritaba que corriera. La habitación se sentía insoportablemente pequeña, el peso del pasado presionándola, la vida que había construido con tanto dolor y sacrificio, ahora chocando violentamente con el hombre que la había negado. Los platos chocaban, los camareros se apresuraban, los invitados reían y bebían, pero para Emma y Alexander, el mundo se había reducido a este único momento, cargado e ineludible. Alexander se quedó en el comedor mucho después de que los platos hubieran sido retirados, su vino sin tocar y los susurros irritados de Julia desvaneciéndose en el fondo de sus pensamientos. No podía apartar los ojos de la puerta de la cocina, donde Emma había desaparecido con la niña que llevaba sus propios ojos azules. Cada intento de Julia de recuperar su atención solo profundizaba el pozo de culpa que le carcomía el pecho, y finalmente ella apartó su silla con un resoplido, disculpándose para hacer una llamada telefónica. Solo en la mesa, Alexander se sentó rígidamente, la imagen de la niña grabada en su mente, su mirada tanto inocente como acusadora. Se dio cuenta de que ninguna cantidad de negación o arrogancia podía borrar lo que se había puesto ante él. Cuando Julia salió, se levantó lentamente, sus piernas rígidas como si el peso de sus propias elecciones finalmente se hubiera asentado en su cuerpo. Cruzando la habitación, se detuvo en el borde de la cocina donde las puertas batientes dejaban salir ráfagas de platos chocando y el olor a ajo asado. A través de la estrecha ventana, volvió a ver a Emma. Estaba inclinada sobre Lillian, susurrándole algo, su mano apartando el cabello de la niña con ternura. La vista le hizo apretar la garganta de una manera que no había sentido en años. Reuniendo un valor que le resultaba ajeno, abrió la puerta. La cocina se aquietó cuando entró, el resto del personal mirando con curiosidad antes de volver a sus tareas. Emma se puso rígida de inmediato. Su espalda se enderezó. Su mandíbula se tensó mientras se giraba para enfrentarlo. Se veía exactamente como la recordaba, aunque el cansancio persistía en las sombras debajo de sus ojos, y una fuerza tranquila irradiaba de ella de una manera que no lo había hecho antes. Lillian se aferró a su delantal, medio escondida, asomándose a él con la tímida curiosidad de un niño
que se encuentra con un extraño. La voz de Alexander se quebró al intentar hablar. Las palabras se le quedaron en la garganta. Emma, es ella. Sus ojos se desviaron hacia la niña y de vuelta a Emma. Cada gramo de confianza practicada se desvaneció. Emma sostuvo a Lillian cerca, su expresión como el acero. Su voz era firme pero fría, cortando la tensión como una cuchilla. Sí, ella es tu hija. Hace 3 años me miraste a los ojos y me dijiste que no era tuya. Rasgaste su primera prueba de vida por la mitad y me dejaste llevarla sola. Y ahora la ves de pie aquí, con tus ojos mirándote, y todavía necesitas preguntar. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que había esperado. El desprecio en su tono no dejaba espacio para excusas. El pecho de Alexander se contrajo, y por un momento se sintió realmente sin aliento. Bajó la mirada al suelo, la vergüenza irradiando a través de él, pero cuando volvió a mirar, sus ojos se encontraron con los de Lillian de nuevo. La niña ladeó la cabeza, estudiándolo con la franqueza de un niño que sentía algo, pero no podía entenderlo por completo. En su mirada inocente vio tanto la prueba de su traición como la oportunidad de redención, aunque dudaba que la mereciera. Dio un paso adelante, pero la mirada aguda de Emma lo congeló en su lugar. «No te acerques», advirtió, su voz baja y firme. «No tienes derecho a entrar en su vida solo porque finalmente te has visto obligado a ver lo que le diste la espalda. Tuviste tu oportunidad y elegiste irte». Sus palabras eran firmes, pero él notó el leve temblor en su mano mientras le alisaba el cabello a su hija. No era miedo lo que temblaba allí, sino el agotamiento de alguien que había soportado demasiado sola. El silencio se estiró, pesado con todo lo no dicho. El traqueteo de ollas y sartenes volvió en el fondo. Pero para Alexander, el mundo se había reducido a Emma y la niña a su lado. Sus labios se separaron, desesperados por ofrecer algo, cualquier cosa que pudiera suavizar los años de ausencia. Pero la verdad era brutal. Nada que pudiera decir borraría el pasado. Todo lo que logró fue un susurro roto. Me equivoqué. Los ojos de Emma se endurecieron, aunque sus brazos se tensaron protectivamente alrededor de Lillian. «No tienes derecho a decir eso ahora y esperar que importe», dijo, su voz como el hielo. «Vuelve a tu mesa, Alexander. Termina tu cena con tu nueva vida perfecta. Déjanos como nos dejaste antes». Su desprecio le dolió profundamente, pero no se movió de inmediato. Se quedó allí por varios largos momentos, su corazón latiendo con fuerza, antes de finalmente obligarse a girar de nuevo hacia el comedor. El peso de sus palabras se aferró a él con cada paso. Por primera vez en años, se sintió desnudo, ya no el hombre invencible con un traje, sino una cáscara vacía, confrontada con la verdad de lo que había tirado a la basura. Cuando la puerta de la cocina se cerró detrás de él, el sonido de la pequeña voz de su hija resonó en su memoria, aunque ella no había dicho palabras. Eran sus ojos los que lo perseguían, su presencia silenciosa, recordándole que algunas verdades nunca podrían ser ignoradas de nuevo. Esa noche Alexander se acostó en la cama junto a Julia, pero su mente estaba lejos de ella. El resplandor de la ciudad se derramaba a través de las paredes de cristal de su ático, reflejándose en las superficies pulidas y el arte caro. Sin embargo, nada de eso le trajo consuelo. La voz de Julia se arrastraba sobre una fiesta a la que habían sido invitados, sobre la ropa que quería comprar y la gente que quería impresionar, pero sus palabras
se disolvieron en ruido sin sentido. Sus pensamientos reproducían la imagen de una pequeña niña con cabello castaño y ojos tan azules como los suyos, aferrada al delantal de Emma como si fuera su único escudo en el mundo. La forma en que la voz de Emma lo había cortado, tranquila pero sin piedad, persistió en sus oídos. Se movió debajo de las sábanas de seda, inquieto, mientras Julia se giraba con un suspiro molesto, murmurando sobre su falta de atención. El sueño nunca llegó. Cuando amaneció, Alexander se levantó antes que el sol, atraído por el amplio espejo que abarcaba una pared de su dormitorio. El reflejo que lo miraba era impecable en la superficie, cada detalle de su apariencia esculpido y refinado. Sin embargo, el rostro en sí se sentía ajeno. Sus ojos azules, una vez agudos con certeza, ahora llevaban sombras que no podía ignorar. Presionó las palmas de las manos contra el mostrador, mirándose a sí mismo, mientras surgían fragmentos de memoria. Emma de pie en su oficina con el ultrasonido, su voz temblorosa mientras le rogaba que viera, el sonido del papel rasgándose bajo sus manos. Se había convencido a sí mismo de que tenía razón, que era demasiado joven, demasiado ambicioso, que los niños destruirían todo lo que estaba construyendo. Pero la verdad era más simple y cruel. Había sido un cobarde. Los días siguientes en la oficina fueron insoportables. Sus asistentes le entregaban contratos e informes. Su junta directiva lo presionaba para tomar decisiones. Pero cada vez que intentaba concentrarse, veía los ojos de Lillian mirándolo. Su firma flaqueaba en la página. Su concentración se le escapaba durante las reuniones, y pronto sus colegas comenzaron a susurrar sobre su distracción. Julia se impacientó, exigiendo saber por qué estaba tan retraído. Cuando finalmente admitió la verdad una noche, su expresión se endureció al instante. Dejó su copa de vino con un fuerte tintineo y le dijo claramente que no tenía interés en enredarse con niños. Lo había elegido por su riqueza, su influencia y la imagen de poder que representaba, no para entrar en la vida de un hombre con equipaje oculto. La discusión terminó con ella saliendo furiosa, su perfume persistiendo en el aire como humo después del fuego. Por primera vez en años, Alexander se sintió realmente solo, despojado de las ilusiones que había construido cuidadosamente a su alrededor. Su apartamento, lleno de lujo, parecía hueco, cada superficie brillante burlándose de él con su vacío. Se dio cuenta entonces de lo insignificante que se había vuelto su vida, de lo superficiales que eran sus victorias en comparación con el peso de lo que había abandonado. La risa de las fiestas, la prisa de los negocios, la emoción del poder. Todo se derrumbó cuando se colocó junto a la pequeña figura de una niña que nunca lo había conocido y la mujer que lo había llevado todo en su ausencia. Una noche, incapaz de soportar el silencio por más tiempo, se encontró fuera del edificio de Emma. Era modesto, el tipo de lugar que una vez habría descartado como por debajo de él. Sin embargo, mientras estaba allí, mirando las ventanas con poca luz, sintió una atracción más fuerte que cualquier ambición que hubiera perseguido. Dudó en la puerta, su pecho apretado por el miedo de que ella la cerrara de golpe en su cara. Pero finalmente llamó. Cuando Emma la abrió, lo miró con ojos cansados, su cabello recogido en una trenza suelta, su hija jugando tranquilamente detrás de ella en el suelo. No parecía sorprendida de verlo, solo cautelosa, su expresión guardada. «Necesito hablar», dijo, su voz más baja de lo que pretendía, despojada de su habitual mando.
Emma se cruzó de brazos, su postura firme, cada músculo de su cuerpo irradiando la resolución de alguien que no tenía intención de hacerle nada fácil. «Habla», repitió, su tono agudo. «Después de 3 años de silencio, después de que me dejaste llevarlo todo sola». Sintió que su garganta se cerraba mientras miraba más allá de ella a Lillian, que levantó la vista brevemente, su cara iluminándose con curiosidad al verlo antes de volver a sus juguetes. La simplicidad de su inocencia lo rompió más que la ira jamás podría hacerlo. Bajó la mirada al suelo, avergonzado. «Me equivoqué», admitió en voz baja. «No merezco el perdón. Pero quiero intentarlo. Por favor, Emma, déjame al menos estar cerca de ella. Déjame intentar devolver aunque sea una fracción de lo que les robé a los dos». Por un largo momento Emma no dijo nada. Sus ojos se suavizaron casi imperceptiblemente mientras miraba a su hija. Pero cuando volvió a mirar a Alexander, su voz fue firme de nuevo. «No puedes borrar las noches que lloré sola, o las mañanas que fui a trabajar sin dormir porque no tenía a nadie más en quien apoyarme. No estabas allí. Yo sí. Si quieres ser parte de su vida ahora, pruébalo. No te limites a decir las palabras. Muéstrame. Muéstrale a ella». Su ultimátum aterrizó con el peso de un veredicto, y Alexander supo que ella tenía razón. Las palabras ya no significaban nada. Solo el tiempo y la acción podían redimirlo, si es que la redención era posible. Cuando se fue esa noche, el sonido de la risa de su hija lo siguió por el pasillo, ligera y frágil, y por primera vez en años sintió tanto el peso aplastante de su pasado como la chispa débil y frágil de esperanza para un futuro diferente. Los meses que siguieron no se parecían a nada que Alexander hubiera vivido, exigiendo no su riqueza, no su encanto pulido, sino su persistencia y humildad. Al principio, su presencia en el mundo de Emma era rígida e incierta, marcada por silencios incómodos y pasos tentativos hacia una pequeña niña que apenas sabía su nombre. Trajo pequeños regalos, pero Emma dejó claro que los juguetes y las chucherías no significaban nada en comparación con su tiempo, por lo que comenzó a aparecer sin la armadura de las ofrendas materiales. Se sentó en el suelo con Lillian, aprendiendo a encajar las piezas del rompecabezas bajo su paciente guía. Y aunque sus manos eran torpes, ella se reía cada vez que cometía un error, su risa rompiendo la distancia entre ellos. La primera vez que ella le tomó la mano por su cuenta, sintió que algo cambiaba dentro de él, un hilo de conexión frágil pero innegable que se hacía más fuerte con cada visita. Emma se mantuvo cautelosa, observándolo cuidadosamente, su mirada protectora siempre rondando cerca de su hija. Le permitió entrar en sus vidas, pero nunca sin límites, recordándole de manera sutil que su lugar no estaba garantizado. Sintió el peso de su juicio en cada mirada, pero en lugar de resentirlo, lo abrazó, sabiendo que se lo había ganado. Comenzó a ajustar su propia vida, cancelando reuniones nocturnas, saliendo de la oficina más temprano y aprendiendo a cocinar comidas sencillas para poder cenar con ellas. La primera noche que logró hacer pasta sin quemarla, Emma sonrió levemente, aunque sus ojos traicionaron el más pequeño destello de diversión. Y Lillian lo declaró: «Los mejores fideos de la historia». Ese momento, ordinario y pequeño, se arraigó más profundamente en su memoria que cualquier triunfo corporativo. Lentamente, los muros entre él y Emma comenzaron a suavizarse. Todavía llevaba su ira,
las heridas de la traición grabadas demasiado profundamente como para desaparecer de la noche a la mañana, pero no podía ignorar los cambios que veía en él. Le leía a Lillian a la hora de dormir, su voz grave tropezando con los cuentos de hadas, mientras ella lo corregía con infantil certeza. La ayudó con crayones y pintura, incluso dejándola untar colores en sus camisas caras sin quejarse. Aprendió a trenzar su cabello mal, y lo intentó de nuevo hasta que se veía medio decente. Y aunque sus intentos eran irregulares, la vista de su sonrisa orgullosa cada mañana antes del preescolar le decía que estaba teniendo éxito donde importaba. Emma, mirando desde la puerta de la cocina, sintió emociones que intentó combatir, dividida entre el recuerdo de lo que había hecho y la evidencia de en lo que se estaba convirtiendo. Una noche, después de acostar a Lillian, Alexander se quedó en la pequeña mesa de la cocina mientras Emma lavaba el último de los platos. La quietud entre ellos no era el pesado silencio del resentimiento, sino algo nuevo, algo tácito que temblaba de posibilidad. Él habló primero, su voz baja y vacilante. «Sé que no merezco esta oportunidad, Emma. Sé que te lastimé de maneras que nunca podré deshacer. Pero te lo prometo, no me iré de nuevo. Cueste lo que cueste, por mucho tiempo que tome, lo probaré». Ella se volvió hacia él, el agua goteando de sus manos, su expresión atrapada entre la resistencia y el cansancio. Por un largo momento no dijo nada. Luego finalmente bajó la mirada y susurró: «No sé si puedo olvidar, pero tal vez pueda aprender a perdonar». Las palabras parecieron costarle algo. Sin embargo, también liberaron una parte de ella que había mantenido encerrada durante años. Las lágrimas picaron los ojos de Alexander, y por una vez no intentó esconderlas. Extendió la mano sobre la mesa lentamente, como si temiera que ella pudiera alejarse, y cuando su mano finalmente se encontró con la suya, sintió que la calidez surgía a través de él, frágil pero real. No era una reconciliación envuelta en romance o el regreso ingenuo de lo que una vez tuvieron. Era algo más difícil, algo ganado a través del dolor y la persistencia. Una base que requeriría cuidado para construir, pero que podría sostenerse más fuerte que antes. A medida que la noche se profundizaba, el apartamento se llenó con el suave sonido de la respiración de Lillian desde la habitación de al lado, y por primera vez en años, Emma se permitió imaginar un futuro no definido por la amargura, sino por la curación. Alexander, humillado y despojado de todo lo que una vez lo definió, se dio cuenta de que finalmente había encontrado lo único que valía más que toda su riqueza. No era el regreso del amor de Emma, todavía no, sino la oportunidad de ser un padre, y tal vez, con el tiempo, el hombre que ella merecía. Su viaje por delante no sería fácil, pero en ese momento tranquilo, sosteniendo la mirada del otro a través de la mesa de la cocina desgastada, ambos sintieron los frágiles comienzos de la esperanza, una luz parpadeando después de años de oscuridad.